A Dios, tengo un orzuelo, mejor conocido como perrilla. Dice mi esposa que es perrilla y no sé. Pero vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de la bondad de Dios. Ese va a ser el tema, entender. Que podamos entender cuál es la bondad de Dios. Que nos permita renovar nuestros pensamientos para poder cumplir los planes que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a mirar esa maravillosa palabra, lo que es entender y creer que es la bondad de Dios para nosotros. ¿Qué entienden ustedes con la palabra bondad? Hemos cantado ese canto muchas veces. La bondad de Dios. ¿Qué entienden ustedes con bondad? Como amor. Amor, ajá. ¿Qué más? Amigable. Bueno, en la Biblia la bondad se refiere a la cualidad de ser bueno, amigable, generoso, compasivo, especialmente hacia los demás. Ahora yo le puse este mensaje: la bondad de Dios es más que suficiente para nosotros. Ahora también sabemos que la bondad de Dios es un atributo de Dios. También sabemos que la bondad de Dios es un fruto del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros nos tenemos que esforzar a mantenerlo o manifestarlo en nuestra vida. Y en Salmos 118:1 dice así: den gracias al Señor, porque Él es bueno. ¿Él es qué? Él es bueno, su amor es fiel, perdura para siempre. Ahora, uno de los temas que me he dado cuenta que nos cuesta mucho trabajo asimilar a nosotros es aceptar la gracia de Dios. ¿A cuántos se les hace difícil aceptar la gracia de Dios? Gracia de Dios viene incluido el perdón de pecados para nosotros, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos. Pero nos cuesta mucho aceptar el perdón de Dios. Y yo se los digo porque a mí me costó mucho aceptar el perdón de Dios. Había mucho remordimiento, pero no había arrepentimiento. Ahora, eso es lo que es la bondad de Dios: recibir el perdón de pecados. Y empezar a trabajar y a creer que Dios nos ha otorgado el perdón a nosotros cuando le fue a la cruz del Calvario. Ahora, por eso me encanta lo que dice, uno de mis textos más favoritos para mí es Isaías 43:25, donde dice: yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados. Y Él lo hace por amor a Él, no lo hace, dice, por amor de mí. Y no me acordaré, dice, nunca jamás de tus pecados. Y está otro texto en Miqueas 7:8, donde dice: no hay otro Dios como tú, que perdona la culpa. Y luego dice: no seguirás enojado más con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión por nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies, dice, y los vas a arrojar a lo más profundo de la mar. Ahora, ¿qué ha pasado con muchos de nosotros? Que hemos sido enseñados por mucho tiempo, y aún hay muchas personas que enseñan en iglesias que debemos predicar bajo la ley de Dios. La ley de Dios viene siendo el juicio, la condenación. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que la bondad de Dios esa es la que nos va a conducir a un arrepentimiento, la bondad de Dios, no estar asustando a la gente que hay condenación, que hay juicio, sino la bondad de Dios nos va a llevar a nosotros a un arrepentimiento genuino. Y es lo que dice Romanos 2:4, dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ahora, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios. Ahora, la Biblia dice que no es el juicio de Dios, que no es la advertencia de Dios, que no es el castigo de Dios para el pecador, sino la bondad de Dios va a llevar a la persona a arrepentirse de su pecado. Ahora, yo me acuerdo cuando yo empecé a llegar a la iglesia, se predicaba de mucho juicio.
de mucha condenación y te asustaba, que, o sea, así no se va a arrepentir uno. Uno se convierte por el miedo, ¿cierto? Pero no porque hay un arrepentimiento genuino. Y lo que acabamos de leer dice que la bondad de Dios requiere llevarte al arrepentimiento. Ahora, solamente la bondad de Dios va a hacer que una persona se arrepienta. De aquí del mensaje que le puse por título, la bondad de Dios es más que suficiente para nosotros. Ahora, en el camino del arrepentimiento vamos a experimentar muchas cosas. Tenemos que experimentar un arrepentimiento genuino. Y en Lucas 4 está una historia que me encanta muchísimo. Lucas 4, del versículo del 4 al 8. Y en los textos anteriores nos cuenta, en Lucas nos cuenta que había... ¿4 qué? Lucas 5, versículo del 4 al 8. Esto nos narra Lucas en el capítulo 5. Nos está enseñando y nos vamos a mirar un arrepentimiento genuino ahí. Ahí cuenta la historia ahí que estaban en el mar de Galilea unos pescadores. Dice que había 2 barcas y los pescadores habían estado toda la noche sin pescar nada. Está hablando de quién estaba ahí. Estaba Pedro. Y luego sigue diciendo que estaba toda la noche, no habían pescado nada. Los pescadores estaban lanzando sus redes toda la noche, las echaban, las sacaban y no pescaban ningún pescado. Ahora ellos se dan por vencidos y se regresan a la orilla. Dice que ellos iban cansados, frustrados. Ahora no me imagino que iban contentos. Ahora, ¿quién va a estar contento después de estar pescando toda la noche y no agarrar nada? Ahora ellos iban cansados, frustrados, enojados, sin fuerza, con sueño, decepcionados. Y muchas de las veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Tratamos de querer hacer algo por Dios y no lo hacemos, o no miramos cambios en nosotros y empezamos a cansarnos. Nos empezamos a frustrar, nos empezamos a enojar con Dios, se nos va el sueño, nos decepcionamos. Pero tenemos que entender que solamente la bondad de Dios es más que suficiente para nosotros. Versículo 4 dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, está hablando de Jesús, lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, o sea Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Estamos hablando ahí que de abundancia, ¿cierto? De bendición. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que se comenzaron a hundirse. Ahora podemos mirar que Pedro cayó de rodillas ahí. Porque al ser un hombre pescador se sentía indigno de una pesca de esa cantidad. Era demasiada la bendición para un hombre pescador. ¿Por qué Pedro se sentía de esa manera? Ahora, Pedro se sentía de esa manera porque Pedro vivía bajo la ley. Pero lo que hizo, ponerse de rodillas, no fue una fiera predicación o un juicio de Dios o un duro sermón sobre la ley de Moisés, del arrepentimiento o del juicio del infierno. No, lo que hizo caer de rodillas a Pedro, ¿saben qué fue? Fue la misericordia de Dios, fue la bondad de Dios hacia la vida de Pedro, fue la bendición de llenarle las barcas de peces hasta hundirse. Y a Dios no le importaba que Pedro era un pecador. Pregunta aquí, ¿qué llegó primero para Pedro? ¿El arrepentimiento o la bondad de Dios? Primero llegó la bondad de Dios. O sea, la bondad de lo más importante para nosotros. Es la bondad de Dios la que nos va a conducir a nosotros a un verdadero arrepentimiento.
Pero ya hay muchos que siguen enseñando, que siguen creyendo que la predicación dura, la predicación de juicio, la predicación de condenación, de darle palos a la gente, de llevarlos al infierno y las consecuencias del pecado van a traer a un pecador al arrepentimiento. Pero no tiene que ser así, sino es la predicación del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, su amor incondicional, la que puede traer a una persona que realmente se arrepienta con un arrepentimiento genuino, motivado, no por el temor, no por el miedo, no por el juicio, no por la condenación, sino por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, yo acepté al Señor no por miedo. Yo acepté al Señor porque yo miré la misericordia de Dios en la vida de José. Para mí, siempre que me hablaban del evangelio de mis cuñadas siempre fueron cristianas. Ellas nunca me hablaban de condenación de Dios. Ellas nunca me hablaban del juicio de Dios. Ellos nunca me hablaban del infierno. Ellos me hablaban, José, me decían, José, Dios te ama. Así como tú estás, Dios te ama. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios, dice José, tienes un Dios de misericordia. Tienes un Dios de compasión, de amor. Fue como ellos me empezaron a hablar a mí. Que les decía yo, es que todavía no estoy listo para aceptar al Señor. O sea, no es que no estuviera listo, o sea, quería seguir andando, tirando palo todavía. Pero yo miraba como ellos llegaban a la casa con nosotros, cuando nosotros vivíamos con mi hermana. Siempre llegaban a las fiestas y nos visitaban. Ahora nosotros hacíamos pan y tiramos la casa por la ventana, bebidas y todo, y ellos nunca nos juzgaron a nosotros. Y eso lo aprendimos de ellos, y más lo aprendimos en nuestro proceso de restauración. Ellos nunca nos juzgaron ni nos criticaron porque estaban con nosotros y nosotros estábamos tomando licor. Ellos nunca hicieron eso. Ellos mostraban la misericordia y la bondad de Dios hacia nosotros. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo aguanta mi cuñado? O sea, estar con tanta gente que no es su misma conversación de él. Porque la conversación, ustedes saben cuál es la conversación de un inconverso que tiene unos tragos encima y donde hay puros hombres. Y luego jugando billar ahí en la casa y él conviviendo con nosotros como si nada. O sea, ¿cómo le hace él? Hoy puedo entender que era la misericordia de Dios mostrada a través de él en la vida de nosotros. Pero nosotros sabemos que lo que nos hace capaz de amar a Dios y de entender y de creer es que Él nos amó primero a nosotros. ¿O quién amó primero a Dios? De los que estamos aquí. Y aún 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Pero por qué nosotros le amamos a Él? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y ese es el amor y la misericordia y la bondad de Dios en la vida de nosotros. Que aunque nosotros no le amáramos a Él, porque José hubo un tiempo donde no amó a Dios. José hubo un tiempo donde amó más las tinieblas, donde amó más el mal, donde amó más el pecado, pero no amó a Dios. Pero su amor de Él hacia mí no cambió. Él me amó primero a mí. Eso es para dar un grito de alegría, de gozo, saber que aunque nosotros nos hayamos portado mal, Él nunca nos dejó de amar y nunca nos va a dejar de amar. Ahora, todos tenemos hijos aquí, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos dejan de amar a un hijo cuando se porta mal? Yo no lo dejo de amar, ¿cierto? Yo lo miro con ojos de misericordia y ojos de amor. Y oro por él y todo, pero yo no lo dejo de amar. Ahora, nosotros tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. De día y de noche cuando nosotros nos equivocamos. Y ese es el amor y la misericordia de Dios. Ahora, ¿sabes cómo se define en la Biblia el amor? Primera de Juan 4:10 dice así, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino que Él nos amó a nosotros, enviando a su Hijo en proposición para nuestros pecados. En pocas palabras, que Él amó, Él mandó, Él nos amó tanto a nosotros, que mandó a su Hijo a morir por nosotros y por nuestros pecados. Y es una profunda revelación del amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que hace que haya un pecador y se arrepienta verdaderamente. Eso es lo contrario de la creencia de seguir hablando del arrepentimiento con juicio, con condenación y con indignación. Cuando Pedro vio la bondad de Jesús, dice el texto que él cayó de rodillas entregando su vida pecaminosa. Y de ahí Jesús, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Lo convirtió en pescador de hombres. Tenemos que llenarnos de la bondad y disfrutar la bondad de Dios en la vida de nosotros. Entonces podemos concluir que solo se puede experimentar un genuino arrepentimiento después de conocer, de aceptar la bondad de Dios en la vida de nosotros. Ahora, a mí no me sirve nada saber qué es la bondad de Dios, saber qué es la misericordia de Dios y no aceptarla y no creerla en mi vida. Y muchos sabemos qué es la bondad de Dios, pero nos cuesta aceptarlo o creerla en la vida de nosotros. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama mateneo, que significa sencillamente cambiar de opinión. Como nos han enseñado muchas veces en las iglesias, ¿cierto? Que hemos pensado que el arrepentimiento implica muchas veces en llanto o en tristeza. Ahora, yo me acuerdo que siempre cuando hacían un llamado a la iglesia, donde nosotros íbamos, cuando nosotros nos congregábamos, y pregúntale a Daniela, ¿quién era el primerito que salía corriendo al altar a que oraran por él? Yo siempre salía corriendo al altar, siempre, no es malo que oren por uno, no es malo llegar al altar, ¿cierto? El problema es la intención con lo que lo estás haciendo. Ahora, yo iba a que oraran por mí. Ahora, pero yo no estaba arrepentimiento, yo no tenía arrepentimiento por lo que estaba haciendo. Era remordimiento, o sea, yo lloraba por remordimiento, no por arrepentimiento. Y eso quedó muchas veces manifestado. O sea, parece similar. ¿Cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento es un sentimiento que puede durar una semana, puede durar 2 semanas, puede durar un mes y vuelve a suceder. Lo vas a volver a cometer el mismo error. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento dice la palabra de Dios que nosotros vamos a dar frutos de arrepentimiento. O sea, si hay un cambio ahí. Y José muchas veces si quedó bien manifestado, yo nunca me arrepentí, había mucho remordimiento en mi corazón. Ahora, pero no arrepentido no solo significa cambiar de opinión también. En Mateo 3, del versículo 1 al versículo 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Cuál era siempre el mensaje que daba Juan el Bautista? Decía siempre: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Ahora, lo que le estaba diciendo, o sea, cambien de opinión, porque el reino de los cielos ha llegado. Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo, la opinión que él tenía. Él cambió de opinión, ¿cierto? Él se enoja con su papá y le dice: papá, vengo a que me entregues lo que a mí me pertenece. O sea, te la estoy parafraseando. Que le dijo: vengo a que me des lo que a mí me corresponde, dame mi herencia, porque he decidido salirme de tu protección
e irme a vivir yo solo. ¿Qué dijo el padre? Ok. No lo cuestionó, no lo juzgó, no lo criticó. Que le da su parte, se va, y todos conocen la historia. Se malgasta todo su dinero, todos los bienes que el papá le había dado, tanto así que quedó destruido, que quedó sin nada de lo que le había dado, quedó tronado, decimos nosotros, quedó sin dinero. Tanta era el hambre que él tenía que se le antojaba comerse, ¿qué? Un caviar que tenían los cerdos, comida de cerdos ahí. Pero ¿qué hizo él? Él cambió de opinión. Y él se acordó, dijo, los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo. Allá hay abundancia de comida y yo aquí muriéndome de hambre. O sea, cambió su opinión, pero la bondad de su padre lo hizo ir a un más alto nivel de arrepentimiento. Es decir, le cambió aún más su opinión de quién era su padre. Él quería llegar a su casa como, no quería llegar como un hijo. ¿Cuál era el pensamiento que el hijo pródigo tenía? Bueno, voy a llegar a la casa y le voy a decir esto y esto a mi padre. Que me deje por lo menos ser uno más de los jornaleros. Podemos mirar que este hijo no conocía realmente quién era su padre. Y muchas de las veces nos sucede lo mismo a nosotros. No conocemos realmente quién es nuestro Padre Celestial. Dijo, voy a llegar a mi casa y ser un jornalero más. Él no conocía a su padre. Y su padre lo hizo cambiar de opinión cuando lo miró. ¿Qué fue lo que hizo primeramente el padre? Dice la del texto, usted lo lee, dice que el padre todos los días se paraba, vamos a poner en el balcón, o la ventana del balcón, mirando si su hijo regresaba a casa. El padre él sabía y tenía una convicción que tarde o temprano su hijo iba a regresar a casa. Él sabía que su hijo se había equivocado, que había tomado una mala decisión, pero él sabía que él iba a regresar a donde él estaba. Y lo más precioso de la historia era que todos los días el papá lo estaba esperando. ¿Qué hizo cuando lo miró? Dice que salió corriendo al encuentro del papá. En aquel entonces los padres usaban túnicas largas. O sea, ustedes pónganse a correr con un vestido largo. Yo no sé si el papá se levantó la túnica y empezó a correr, porque era más importante tener el encuentro con su hijo. Lo agarra, lo mira, lo abraza, lo besa, no le dice nada. Al contrario, llama a los sirvientes, póngale las mejores vestiduras, póngale el anillo, póngale las sandalias y agarren el becerro más gordo porque vamos a empezar la fiesta. Esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Por eso cuando predicamos la gracia, aunque no utilicemos la palabra arrepentimiento, todo el tiempo Dios nos va a llevar a cambiar nuestra opinión. Nos lleva a tener una manera distinta de pensar. Y me encanta como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Dice, no se moldeen al mundo actual. ¿Cómo está el mundo actual? Torcido. Estamos viviendo momentos difíciles, ¿cierto? En aquel entonces estaba sucediendo lo mismo. Y el apóstol Pablo dice, no se moldeen al mundo actual, sino sean que transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cambiar de opinión con respecto a cómo lo puedes hacer. Y tenemos que estar conscientes del poder que tiene el mandato que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
La predicación de la gracia nos hace cambiar de opinión, trayendo consigo un genuino arrepentimiento. Así que podemos concluir que arrepentir significa cambiar de opinión y acercarnos más hacia la gracia o a la opinión de Dios. Nos tenemos que arrepentir de las obras muertas también. El apóstol Pedro estaba dando un sermón después de sanar al paralítico. En el templo le llamaban la Hermosa. Cuando le dijo al paralítico: hey, ¿sabes qué? La verdad, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice que todos los fariseos que estaban ahí reunidos, mirando al paralítico o al cojo saltar y correr, se fueron encima de Pedro y Juan. Y Pedro les dijo al final del sermón, en Hechos 3, versículos del 18 al 19, les dice así: pero Dios ha cumplido así lo que habías antes anunciado por la boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Y esto es lo que nos hace nosotros, arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean borrados. Y me encanta lo que dice la Biblia, que nos debemos de arrepentir de hacer las obras muertas, que dice Hechos 1:2. Dice así: por lo tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y me encanta lo que dice el verso, los versos que siguen. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que Dios quiere que avancemos hacia un mejor entendimiento. Las obras muertas no son los pecados, las obras muertas son llamadas obras muertas. Tenemos que creer en el Evangelio de la gracia de Dios, arrepentidos y creer en el Evangelio de Dios. Jesucristo está diciendo: cambien de opinión. Ahora, que no te diga Jesús, o que no nos diga Jesús, una cosa te hace falta. Para terminar esto, vamos a mirar dos historias que nos van a ayudar a entender la bondad de Dios en el camino de nosotros. La primera historia que vamos a mirar es la historia que todos conocen, la que está en Lucas 18, del versículo del 18 al 23, donde habla de un hombre rico. Dice: un hombre rico principal le preguntó, diciendo: maestro bueno. Lucas 18, del 18 al 23. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ahora, ¿estuvo mal la expresión de este hombre rico? Él le llamó maestro bueno. Y Jesús le dice: bueno, ¿por qué me llamas tú bueno? Ninguno hay bueno, dice, sino solo Dios. Versículo 20, y viene lo bueno. Los mandamientos sabes, le dijo, diciéndole Jesús al hombre rico: tú sabes los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Imagínense, o sea, quería engañar a Jesús. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te hace falta una cosa. O sea, no me mientas, le dijo. O sea, te hace falta una cosa. O sea, no seas mentiroso, espérate. A mí no me vas a mirar la cara. O sea, tú sabes bien los mandamientos y me estás diciendo que todo eso lo has guardado desde tu juventud. Eres un mentiroso, le dijo Jesús. Porque una cosa te hace falta. ¿Qué le dice Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí lo tronó Jesús. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 23, ¿qué hizo el hombre rico? Entonces él oyó esto y se puso ¿cómo? Muy triste, porque era muy rico. Este joven lleno de la ley le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Jesús le contestó, no con la ley, le dijo. Haz los mandamientos que usted y yo hemos aprendido. Ahora, ¿cuántos creen que podemos hacer los mandamientos? Que los podemos cumplir. Ninguna vez, ¿es cierto? Ahora, menos cumplir todos. Ahora, y para sorpresa de Jesús, el joven rico le dice, yo he cumplido todos los mandamientos, Jesús. Y Jesús le dice, una cosa te hace falta. Cuando quieras valer por tus propios méritos, no lo vas a poder. Y Jesús siempre nos va a encontrar que nos hace falta algo a nosotros. Es imposible que nosotros mismos hagamos todas las cosas bien. ¿O cuántos hacen todas las cosas bien? No podemos, ¿cierto? Y la segunda historia es la historia de Zaqueo, en Lucas 19. Ahora bien, veamos la historia del joven rico, ¿cierto? A este que le faltó una cosa, ¿cierto? No lo quiso hacer, era vender todo lo que él tenía. Y le dijo Jesús, todo, o sea, si tesoros vas a conseguir en el cielo. Se puso muy triste, ¿por qué? Porque él no lo iba a hacer. Era más importante para él tener sus bienes, tener sus propiedades, sus riquezas. En Lucas 19:1 dice así: llegó Jesús a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos. En pocas palabras, Zaqueo, ¿en dónde trabajaba? Poniéndolo aquí en Estados Unidos, en el IRS. Él recobraba impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús. Ahora, estaba tratando de ver quién era Jesús. ¿Qué entienden ustedes con eso? O sea, ¿ya conocía a Jesús? ¿Sí o no? No, porque estaba tratando de ver quién era Jesús. O sea, él había escuchado de Jesús, pero no lo había conocido a Jesús. Cuando ustedes le hablan tanto de una persona, no, que fíjate que fulano de tal. Y cuando dice, oh, allá está fulano de tal, y usted, oh, ¿cuál es? O sea, de tanto que me han hablado, o sea, ¿quién es esa persona? Yo me imagino que así estaba Zaqueo, o sea, que había escuchado lo que Jesús había hecho. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que le correspondía hacer a Jesús, a lo que vino a hacer esta tierra, haciendo milagros, prodigios y de todo estaba haciendo Jesús, ¿cierto? Dice, lo sigue diciendo, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud no se lo impedía, pues él era baja estatura. Fíjense lo que hizo Zaqueo. Por eso se adelantó corriendo y se subió en un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, o sea, Zaqueo no conocía a Jesús, pero Jesús sí conocía a Zaqueo. ¿Por qué les digo eso? ¿Qué dice el texto ahí? Jesús mirando hacia arriba le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Ay.
Así que se apresuró a bajar, muy contento, recibió a Jesús en su casa. O sea, ¿quién no iba a estar contento? Al ver esto, todos los que empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo, lo que me encanta de Zaqueo, que él reconoció. Él no le dijo como el joven rico. Él le dijo: yo he cumplido todos los mandamientos, Señor. Digno soy yo de que vaya contigo. Zaqueo no dijo eso, le dijo: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Acaso Jesús le dijo: hey, Zaqueo, le dijo igual que el joven rico? ¿Acaso Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, ve y vende todo lo que tú tienes? ¿O vende la mitad de lo que tú tienes y te das a los pobres? Jesús no se lo dijo a Zaqueo. Y Zaqueo le dice: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo los he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Versículo 9. Hoy, me encanta, dice la respuesta de Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo recibió la gracia en su casa y cambió de opinión acerca de él, cómo había tratado a las personas pobres. Y aún si se les he quitado más de lo que le correspondía, se los voy a regresar. El joven rico, Jesús le demostró la ley al joven y este no pudo cambiar. Hubo tristeza en su corazón y ni siquiera pudo darle una moneda a Jesús para su ministerio de Jesús. Para Zaqueo, Jesús no le mostró la ley, le dio toda la gracia, toda la misericordia. Y esa es la gracia que lo hizo cambiar a Zaqueo. Se arrepintió de ignorar a los pobres y ahora les está añadiendo sus bienes. A quienes les había robado, a quienes les había defraudado, le pagó 4 veces más. Uno con la ley no le dio ninguna moneda a Jesús, y otro con la gracia le entregó todo, prácticamente todo, a lo que él había defraudado. ¿Qué podemos entender con la bondad de Dios? Que no son nuestros propios esfuerzos, sino la misericordia de Dios. Amén. La bondad de Dios es más que suficiente para nosotros. Pedro no se arrepintió. Primeramente, Pedro primero, él se tiró de rodillas, se los digo, porque miró la bondad de Dios. Él se sentía inmerecido de todas las bendiciones, desde mirar esas 2 lanchas llenas de pescados. Después de ahí, Pedro se convirtió y se arrepintió al Señor. Por eso el mensaje de Pedro siempre era: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra. Pedro pudo recibir la bondad de Dios en la vida de él. Nosotros necesitamos recibir la bondad de Dios en la vida de nosotros. Y eso es más que suficiente para nosotros. Eso nos va a ayudar a nosotros a mirar cuál es la voluntad perfecta que Dios tiene para nosotros. Y lo acabamos de leer. La voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable para nosotros. ¿Qué podemos concluir con este mensaje? Mirando, diciendo que la bondad de Dios es la que conduce a un verdadero, genuino arrepentimiento para nosotros. Sí. No es el juicio de Dios, no es la condenación de Dios, sino es la bondad de Dios la que nos va a llevar a nosotros a un genuino
arrepentimiento. Si te pongamos de pie, no se pongan tristes, Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, hemos mirado, Señor, a través de tu palabra, Señor, que la bondad tuya es más que suficiente en la vida de nosotros. Hemos mirado la historia de Pedro, Señor, cuando llevaba toda la noche sin pescar nada, Señor. Hemos mirado a un Pedro cansado, frustrado, a un Pedro enojado, Señor, a un Pedro, Señor, falta de fe. Y llegas tú, Señor, y le das una instrucción a él. Y le dices, ve una vez más y lanza esas redes. Hemos mirado, Señor, que fue tanto la bendición que tú le dices a Pedro, Señor, en esa noche, que él cayó de rodillas, Padre, reconociendo, Señor, que la bondad tuya era más que suficiente para él. Amén. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que nos des esa convicción en el corazón de nosotros, que podamos entender que no es por obras, como tu palabra lo dice, para que nadie se gloríe, Señor, sino es por tu misericordia, Señor, es por tu bondad, es por tu gracia, Sí, Señor. por lo cual nosotros hacemos obras. Padre, yo te pido, Señor, en esta tarde, que pongas esa convicción en el corazón de nosotros, Señor, que hoy podamos salir de aquí entendiendo, Señor, que un genuino arrepentimiento, Señor, tiene que ver mucho con la bondad tuya